Muy buenas. Hoy os traigo un recorrido increíble por más de 1200 años de historia. Vamos a desgranar el inmenso legado de la antigua Roma y lo vamos a hacer utilizando un eje cronológico súper claro. Es una historia fascinante, de pura ambición, poder y transformación. Así que, sin más rodeos, vamos a ello. Para que no nos perdamos en esta inmensidad de tiempo, nos vamos a guiar estrictamente por estas etapas: la fundación, la monarquía, la famosísima república con sus instituciones, el imperio y, por supuesto, la inevitable caída. Y claro, tenemos que empezar por el principio, la primera etapa. La fundación, donde el mito choca de frente con la realidad. Fijaos bien en este contraste, porque es buenísimo. Por un lado tenemos esa leyenda divina súper romántica de Rómulo y Remo, descendientes del héroe Eneas, fundando la ciudad allá por el 753 a.C. Pero, bajando a la tierra, la realidad fue mucho más pragmática. Básicamente, tribus etruscas, latinas y sabinas decidieron unirse estratégicamente en el Monte Palatino a orillas del Tíber. Una simple unión de aldeas que, sin saberlo, acabaría cambiando el mundo por completo. Pasamos entonces a nuestra primera gran etapa política, y también la más primitiva, la monarquía. Si seguimos nuestro eje cronológico, vemos que tras el rey mítico Rómulo surgen figuras clave como Numa Pompilio, que básicamente se inventó la religión de Estado. Y poco a poco se van creando foros, alcantarillados y un senado inicial. Todo parecía ir encarrilado, hasta que llegaron a un punto de no retorno. Y el problema tuvo nombre y apellidos: Tarquinio el Soberbio. Ojo, porque el apodo le venía al pelo. Fue un rey etrusco tan sumamente tiránico, con unos abusos tan brutales frente a la aristocracia y el pueblo, que provocó una auténtica revolución en el 510 a.C. Expulsaron a los reyes y el trauma fue tan grande que los romanos juraron y perjuraron que jamás, bajo ningún concepto, volverían a ser gobernados por un solo monarca. Y así, de ese rechazo visceral a los reyes, entramos de lleno en la etapa 2, la República, seguramente la época más dinámica y revolucionaria de Roma. Echad un vistazo a esta cronología, porque abarca casi medio milenio. Es una barbaridad de tiempo definido por dos cosas: una expansión territorial súper agresiva por todo el Mediterráneo y, a la vez, una lucha interna feroz por los derechos democráticos. Pero a ver, para entender cómo este monstruo lograba conquistar tanto territorio, tenemos que asomarnos a sus entrañas, sus instituciones y su sociedad. Aquí está el meollo de la cuestión. Había una división social absolutamente radical. Por un lado, los patricios, la aristocracia, que literalmente tenían la sartén por el mango: tierras, poder y el senado. Y por otro, los plebeyos, trabajadores, agricultores, hombres libres sí, pero sin ni un solo derecho político. Toda la historia de la República es, en el fondo, la historia de estos plebeyos luchando con uñas y dientes para que se les tratara como a iguales. ¿Y para gobernar sin un rey qué hicieron? Pues trocear el poder de una forma magistral. Fijaos en esta tabla. Pusieron a 2 cónsules arriba del todo, gobernando juntos solo un año, y pudiendo vetarse entre ellos. Así era imposible que uno se hiciera con el poder absoluto. Y por debajo toda una escalera de magistrados, pretores para los juicios, censores, ediles, cuestores para el dinero. Un sistema súper complejo, diseñado milimétricamente para evitar la tiranía. Pero volvamos a los plebeyos, porque lo que hicieron es de película. Al verse marginados, literalmente se declararon en huelga. Se fueron en masa al Monte Aventino, dejando la ciudad y el ejército paralizados. Así lograron algo inaudito: su propio magistrado, el tribuno de la plebe. Una figura intocable capaz de vetar a los mismísimos cónsules. Su existencia culminó con la ley Hortensia en el 287 a.C., que hizo que las decisiones de sus asambleas fueran ley vinculante para todos. Una victoria social impresionante. Y mientras Roma se democratizaba por dentro, por fuera era una máquina de guerra imparable. Cartago, Grecia, la Galia iban cayendo una tras otra. Y claro, estas guerras encumbraron a generales que empezaron a tener una popularidad peligrosa. Seguro que os suena el famoso Vine vi vencí de Julio César. De repente el Senado se encontró con líderes que amasaban un poder incontrolable. Pero os preguntaréis, ¿por qué estos generales se volvieron tan poderosos de la noche a la mañana? Pues la respuesta está en estas reformas militares de Cayo Mario. Este hombre profesionalizó el ejército, permitió que los pobres se alistaran, el Estado les daba armas, un sueldo y, lo más importante, tierras al jubilarse. ¿Qué pasó entonces? Pues que los soldados le debían la vida a su general, no a Roma. Y esa fue la chispa que encendió las guerras civiles que acabaron destrozando la República. Tras décadas de guerras civiles sangrientas y el asesinato del propio Julio César, la República se vino abajo. Entramos así en nuestra tercera gran etapa, el imperio. Aquí el eje cronológico nos muestra un cambio monumental. La ilusión de la república desaparece y pasamos a una autocracia pura y dura.
Empezando por Augusto, en el 27 a.C., vemos desfilar dinastías enteras, pasando por épocas de gran esplendor y también por momentos de auténtica locura con emperadores como Nerón y el gran incendio de Roma. El cambio institucional fue radical. Todo el poder, absolutamente todo, se centralizó en una sola persona, el emperador, apoyado por su guardia pretoriana. Jugaron de forma brillante, dividiendo las provincias para asegurarse de que las legiones siempre estuvieran bajo control imperial. Y el antiguo y todopoderoso Senado, bueno, pues quedó reducido a un papel casi puramente administrativo. Poneos en perspectiva, porque llegamos al año 117 después de Cristo. Este es el clímax absoluto, el pico de la civilización romana bajo el emperador Trajano. En este momento, Roma abarcaba 3 continentes, dominando desde la actual Gran Bretaña hasta Mesopotamia. Era el amo del mundo. Pero claro, cuanto más grande es algo, más cuesta mantenerlo. Y llegamos al abismo, la crisis del siglo III. Fueron 50 años de pura agonía. El imperio casi desaparece, asfixiado por golpes militares constantes, una inflación económica brutal y las primeras invasiones bárbaras masivas. Fue una etapa de caos absoluto. Para intentar salvar los muebles, el emperador Diocleciano tomó una decisión radical, la tetrarquía. Reestructuró todo, dividiendo el imperio en 4 zonas administrativas para poder defender las fronteras. Además, transformó su figura en algo parecido a un monarca absoluto oriental. El imperio sobrevivió, sí, pero su esencia había cambiado para siempre. Y finalmente, nuestro eje cronológico nos lleva a la última etapa, el cierre de nuestro recorrido, la decadencia y la caída. La mitad occidental sencillamente no pudo soportar más. La presión de las migraciones germánicas fue demasiado. El imperio se divide definitivamente en el 395 y luego viene el trauma absoluto, los visigodos saqueando la mismísima ciudad de Roma en el 410. El territorio se fue desangrando entre saqueos de vándalos, suevos y los hunos de Atila, hasta que, casi sin hacer ruido, en el 476, un líder germano depone a un niño que ostentaba el título de emperador. Occidente había colapsado. Así que, el mundo antiguo en Occidente se hace añicos y da paso a la Edad Media. Pero ojo, porque la mitad oriental del imperio sigue viva y fuerte. Y esto nos deja con un misterio histórico brutal para reflexionar. ¿Qué hizo exactamente la mitad oriental, el imperio bizantino, para conseguir sobrevivir 1000 años más? Ahí os dejo esa incógnita. Ha sido un placer acompañaros en este viaje a través de la antigua Roma. Hasta la próxima.